Mensaje de amor para salvación. 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 Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró, un rayo de celeste luz mi alma alumbró. Mi nombre escrito está en la mansión de paz, mas solo porque hablé con Cristo salvo soy. Ahora Debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, Oye tu oración, contesta sí contestará. más cuando Sientas que él oyó tus ruegos, y tú sientas del amor el fuego. dile al Mundo que al hablar con Cristo es la razón, A veces triste estoy y caminando voy, en medio de la densa nube del dudar. La neblina del mar me oculta el fanal, y solo porque hablé con Cristo luz habrá. Ahora Debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, Oye tu oración, contesta sí contestará. más cuando Sientas que oyó tus ruegos, y tú sientas del amor el fuego. dile al Mundo que al hablar con Cristo es la razón, Ni dudas ni temor podrán me atormentar. Cristo es mi amigo, fiel me cuidará. Él oye mi oración, conoce mi aflicción, mas solo porque hablé con Él me sostendrá. Ahora Debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, Oye tu oración, contesta sí contestará. más cuando Sientas que él oyó tus ruegos, y tú sientas del amor el fuego. dile al Mundo que al hablar con Cristo es la razón, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amo al Señor, pues su sangre derramó. Él en la cruz, por amor su vida dio. Del cielo Él bajó para darme luz. Él con su muerte
Señor, pues primero Él me amó. Amo al Señor, pues ejemplo Él nos dio de amarnos con libertad y devoción, ser como Él en amor y compasión. Oh, gloria a Él, tenemos salvación. Amo al Señor, Él ha hecho bien por mí. Murió en la cruz, mi alma por redimir. No hay amor más grande que el de Él. Amo al Señor, pues primero Él me amó. Me siento bien, 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 me siento bien con mi Jesús, porque el gran Santo Espíritu de Cristo me hace estar bien, muy bien, sí. Quiero orar, orar, quiero orar con mi Jesús, porque el gran Santo Espíritu de Cristo me hace orar, orar, sí. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Buenas tardes a nuestros amigos cibernautas. Bendiciones para todos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar presentes en esta tarde. Quiero decirles a ustedes que nos sentimos contentos y agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos ha dado la oportunidad de poder llegar hasta este momento en el cual nosotros nos disponemos a escuchar la palabra de nuestros en esta tarde. Iglesia en Crecimiento, su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación, presenta para ustedes su programa Iglesia en Crecimiento, hablando de autoridad. Ese es el tema que estaremos abordando. Seguramente es un tema de interés. Lo hemos estado haciendo durante estas últimas clases. Si Dios nos permite, seguiremos haciéndolo, puesto que lo que queremos es que cada uno de ustedes conozca, que cada uno de ustedes entienda lo que es la autoridad en la iglesia del Señor. Así es que en esta tarde, amigos, hermanos, queremos decirles a ustedes que nos sentimos gratamente complacidos de que usted nos esté escuchando, que nos haya escogido para que podamos enseñar en esta tarde. Hay que tomar papel y bolígrafo, hay que tomar un lápiz, hay que tomar un bolígrafo por allí. Los que quieran anotar, los que quieran tomar los textos que estaremos citando, hermanos, pues hay que tomar nota. Vamos a aprender juntos, vamos a aprender todos juntos, hermanos, en esta tarde. Así es que quiero decirles a ustedes que realmente nos sentimos complacidos de que usted nos esté sintonizando en esta tarde. Después de la contingencia del día de ayer, hoy nuevamente estamos transmitiendo en vivo y lo estamos haciendo también
lo estamos haciendo a través del Facebook de la radio. Entendible es entonces, mis amados hermanos y amigos, algunos de ustedes será gratificada esta escritura, la escritura que estaremos compartiendo. Sé también que a algunos de ustedes no les va a gustar. Ya por ahí vi algunas caritas de enojo. Bueno, pues espero que ese enojo me lo puedan decir a mí directamente, y con todo gusto les podemos enseñar lo que nosotros sabemos. Porque han de saber ustedes que una persona que enseña es porque sabe. Usted no puede enseñar lo que no sabe. Es que entonces, permítanme decirles a ustedes, los que están conectados ahí en Facebook, que si alguien de ustedes no está contento con el tema que estaremos presentando o con el tema que nosotros presentamos, bueno, pues permítanme decirles que estamos dispuestos para que ustedes nos hagan preguntas y nosotros con gusto le contestaremos conforme a la escritura. Así es que, amados hermanos, gracias hermano Rigoberto Salas, gracias por estar conectado, gracias que están ustedes pendientes de nuestra transmisión. Estoy seguro, nos sentiremos gratamente complacidos de estudiar la palabra. Estamos hablando de la autoridad, estamos hablando de líderes, estamos hablando de gobierno de la iglesia, de eso estamos hablando. Y estábamos diciendo la clase anterior, estábamos diciendo que es muy importante los términos que nosotros escuchamos o podemos leer en la escritura, tanto ancianos como obispos como pastores. Es muy importante que nosotros conozcamos esto. Así es que durante todo el estudio estaremos hablando de estos términos, cómo es que son iguales unos y otros. Y alguien quiere aprender, con todo gusto le enseñamos absolutamente todos los términos establecidos en la escritura con respecto a la autoridad. Con gusto lo hacemos. Solamente escríbamelo en mi Facebook. Pero escríbamelo, no me ponga cara de enojo. Dígame usted lo que no le gusta y con todo gusto le podemos enseñar si usted me lo permite. Así es que, amigo, hermano, usted que está allí tras de su monitor o tras de sus dispositivos móviles, tras de sus dispositivos, permítanme decirle que en esta tarde vamos a ver a Hechos capítulo 14, verso 23. Vayamos allá. Dice la escritura ahí en Hechos capítulo 14 y verso 23, que lo cité al principio y me voy a citar en varias ocasiones, puesto que por ahí es donde vamos a estar estudiando. Verso 23 dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo, después de predicar el evangelio en Antioquía, en Iconio, en Listra, hermanos, volvieron a estas ciudades y designaron ancianos en cada iglesia. Es decir, constituyeron, entiéndase, designaron. Este es el patrón divino que Pablo está enseñando en toda la iglesia. En cada lugar a donde Pablo está caminando, está transitando, así lo estaba enseñando. Este es el patrón divino que toda iglesia de Cristo debe seguir. Este es el patrón divino que cada congregación debe de tener presente, puesto que Pablo lo enseñaba y él mismo lo dice en todas las iglesias.
Lamentablemente, hermanos, hoy día, no en todas las congregaciones, sobre todo aquí en México, insisto, amados hermanos, amigos, sobre todo aquí en México, no en todas las congregaciones de la Iglesia del Señor existen ancianos. No es en todos, es en algunas. ¿Por qué no se sigue este patrón divino? Bueno, hermanos, este es el objeto del estudio. Este es el objeto del estudio. Hay que cuestionarnos el por qué no se está siguiendo este patrón. Insisto en lo que yo decía al principio. ¿Por qué tenemos tanta atención en los himnos? ¿Por qué tanta atención en las oraciones? ¿Por qué tanta atención en el evangelismo? ¿Por qué esta razón que nosotros tenemos? Es porque pensamos y decimos que son las cosas esenciales en la iglesia. Sí, pero también esto es esencial. Hermanos, entonces la iglesia puede funcionar si no hay ancianos. Sí, hermanos, sí puede funcionar. De hecho, hermanos, está funcionando. Pero no deja de ser deficiente. Es decir, entonces, una congregación donde no haya ancianos es una congregación con deficiencias. Pablo ataca este problema. Por eso está mandando a Tito para que corrija estas deficiencias y constituya ancianos. Aquí hay una interrogante que nosotros pudiéramos hacernos. ¿Cuándo es que Pablo y Bernabé volvieron y escogieron ancianos en cada iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuándo pudo haber ocurrido esto? ¿En qué tiempo? Bueno, el escritor Lucas no contesta esta pregunta. Sin embargo, hermanos, si nosotros estudiamos el contexto y vamos razonablemente, podemos entender que tal vez hayan sido 2 o 3 años. 2 o 3 años, pues, pudo ser el tiempo en el que Pablo camina en su primer viaje misionero y regresa, hermanos, otra vez al lugar por donde él había caminado. Pueden haber ocurrido 2 o 3 años si leemos el contexto de todas las cosas. Pero si lo explicamos nosotros así rápidamente, debemos entender que, miren ustedes, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, y exactamente en el 4 y 5, en el texto del 4 y 5, vean ustedes lo que dice. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Bueno, hermanos, ellos comúnmente comenzaban a trabajar o evangelizar entre los judíos que estaban en las sinagogas. Muy bien, esto es posible, hermanos. Esto es posible. Y miren ustedes que también es razonable. Verso 14. Verso 14, por favor. Vean el verso 14, por favorcito. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Es decir, ya estamos hablando de que entraron en la sinagoga dos judíos. Y es entendible y razonable que al momento de convertirse, pues ellos ya estuvieran preparados o que tuvieran por lo menos una preparación esencial para ser ancianos.
Es probable que esto sea una explicación aceptable. Verso 43. Vean el verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hermanos, yo creo que aquí hay personas ya entendidas. Personas que tienen un conocimiento. Personas que tal vez hayan entendido esta expresión correctamente, hayan entendido la doctrina tal y sea razonable entonces que necesitaran de tanta preparación. En el 14:1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó, fíjense ustedes lo que dice, creyó una gran multitud de judíos. Fíjense ustedes lo que dice. Pero no solamente de judíos, 14:1 dice allí, y asimismo de griegos. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Así es que entonces, hermanos, la explicación lógica para esto es entender que nuestros hermanos del primer siglo aprendieron rápidamente la necesidad. Aprendieron, hermanos, que lo que Pablo traía, lo que Pablo les estaba enseñando, era de suma importancia para ellos y lo asimilaron de tal forma que había personas que podían estar asumiendo rápidamente la función de ancianos, la función de obispos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esto? Bueno, porque es una necesidad apremiante. Y yo no encuentro otra explicación. Quizás sea la más razonable de todas. Pero déjenme agregar un poquito más. Ellos no siempre empezaron a evangelizar en la sinagoga. Fíjense ustedes que en Listra y en Derbe había discípulos. Hechos 14:20. Miren ustedes, ahí está. Denle vuelta. En el verso 20 dice, pero rodeándoles los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Había discípulos. Bueno, aquí Lucas no nos explica, hermanos. Lucas no da una explicación exacta de si eran judíos o eran gentiles estos discípulos que estaban allí. No da una explicación. Pero lo cierto es que había discípulos. Y cuando decimos que había discípulos, es decir entonces que había personas que ya estaban siendo enviadas antes que llegara Pablo. Listra y Derbe. Así es que entonces, hermanos, allí en Chipre, en el capítulo 13, vayamos atrás, capítulo 13, en el verso 7, hermanos, dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba escuchar a Pablo y a Bernabé. Deseaba escuchar la palabra de Dios. Fíjense ustedes que en este texto del capítulo 13, verso 7, quien creyó era el procónsul, el gobernador, hermanos, Sergio Paulo. Vean ustedes el verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido,
creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos, la Escritura está señalando que hay entendimiento, que hay discípulos, que hay palabra de Dios que había sido explicada, que había sido enseñada. Hay palabra de Dios que ha sido enseñada en ese momento y que, por lo tanto, cuando llega Pablo y Bernabé, confirman el ánimo de los creyentes, establecen el trabajo, hacen el trabajo más completo, cree el procónsul. Hermanos, pero aquí podemos entender que el conocimiento que había Pablo, que estaba enseñando Pablo, hermanos, sirvió para creer a la palabra del Señor. Esto no quiere decir que no se haya enseñado anteriormente. Seguramente sí, hermanos. Seguramente sí. Miren ustedes que en el capítulo 16, ahí nos habla a nosotros, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Fíjense ustedes que está hablando de un discípulo. Había allí un discípulo. Es decir que entonces, hermanos, Timoteo, de quien se refiere aquí, es hijo de una mujer judía creyente. Y esto tenemos que entenderlo. En Filipenses capítulo 1, verso 1, Pablo escribió de esta manera: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pero recordemos entonces la obra en Filipos. Recordemos la obra en Filipos. Y vamos al capítulo 16. Y vayamos al verso 13. 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Sí? Bueno, debe decir, bueno, se está hablando ahí de la reunión. Pero si nosotros nos vamos al verso 12, vamos a ver de qué reunión está hablando. Vamos a ver en qué lugar está hablando Pablo. Verso 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera, y ya saben lo que sucedió. Hermanos, en Filipos, capítulo 16, ¿sí? En Filipos, hermanos, Pablo empieza a platicar en aquella reunión. Está hablando de unas mujeres. Si nos ponemos a hablar de todas ellas, vamos a encontrar algunas cosas más. Pero miren ustedes, lo que yo quiero que ustedes vean es, no puedo afirmar que los ancianos de la iglesia de Filipos, como dice Filipenses 1:1, habían sido judíos de la sinagoga, porque este texto no habla, hermanos, nada de sinagoga, pero sí habla de un lugar en donde se estaban reuniendo. ¿Cómo se pudieron haber escogido ancianos en cada iglesia en ese tiempo? Bueno, hermanos, es entender que había gentiles, como dice en esta ocasión cuando se citaba que creyeron, hermanos, creyeron un gran número de judíos y creyeron un gran número de griegos. ¿Sí? Así es que esto lo podemos entender nosotros. Podemos entenderlo perfectamente bien. Por esa razón, hermanos,
Por esa razón podemos entender que había discípulos. Por esa razón podemos entender que había personas que tenían conocimiento. ¿Por qué se tardaron tan poco tiempo en buscar ancianos, constituir ancianos? Allá en el 14:23, hermanos, es entendible. Había gentiles, tales como Cornelio, que poseían cualidades de carácter descritas exactamente en 1 Timoteo capítulo 3 y capítulo 1. Esto es entendible. Había, como dice allí en Filipos, había obispos y diáconos, había discípulos, hermanos, y esto tenemos que entenderlo. Miren en 1 Tesalonicenses 1:9. Estando ellas perplejas por esto, fíjense cómo Pablo está describiendo la conversión de los miembros de la iglesia en esa ciudad. Vean ustedes cómo el apóstol Pablo está señalando: os convertisteis de los ídolos a Dios. No está aquí. Y en el verso 8 dice: partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Esto es lo que le dice a los hermanos de Tesalónica. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta iglesia de Tesalónica estaba mostrando una madurez. Hermanos, una madurez rápidamente. Una madurez para llevar a cabo la obra del evangelismo. Y de la misma manera como se estaba llevando a cabo la obra de evangelismo, también estaban llevando a cabo la obra de edificación de la iglesia. De esa misma manera los varones, hermanos, que habían sido responsables con su familia, que habían sido piadosos, que habían entendido, que estaban siendo capacitados para enseñar a otros, muy pronto podían haber sido escogidos como ancianos y como diáconos. Así es que esta idea no es descabellada. Esta es una idea que nosotros tenemos que aprender y entender. Es una idea que nosotros tenemos que albergar y tenemos que tenerla para nosotros. Es una idea que tenemos que tenerla presente y fresca. Es necesario entonces constituir ancianos. Se necesita entonces que la iglesia, que la congregación tenga cierta madurez espiritual para que pueda escoger a hombres idóneos que sirvan para enseñar a otros. Eso habremos de entenderlo. Eso debemos entenderlo nosotros. ¿Está entendiendo, hermano? Amigo, tenemos que entenderlo nosotros. ¿Cuánto debemos de tardarnos nosotros para designar ancianos? ¿Cuánto es lo que la iglesia del Señor tiene que tardarse para designar ancianos? ¿Cuánto una creación debe estar sin ancianos? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Habríamos de preguntarnos esto. Hermanos, habríamos de preguntarnos nosotros cuánto tiempo debemos nosotros esperar para elegir a nuestros ancianos, a nuestros obispos, para elegir a nuestros pastores. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Tenemos un ejemplo en el 14:23, por eso les decía a ustedes, este es el texto que voy a estar citando constantemente. Este ejemplo lo tenemos ahí. Ellos habían predicado el evangelio en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Sí? Pero volvieron prontamente, hermanos. Volvieron rápido. Decíamos, tal vez se están tardando, pudieron haberse tardado 2 o 3 años. Así es, entonces, tenemos que tener presente esto. Y seamos objetivos.
Y vamos a preguntarnos esto. ¿Qué tanto tiempo tenemos nosotros que estar? ¿Qué tanto tiempo tenemos nosotros que estar esperando para constituir ancianos? ¿Qué tanto tenemos nosotros que esperarnos? Bueno, hermanos, algunos de nosotros estamos pensando en requisitos, hermanos. Y yo decía en la clase pasada, me parece que estos requisitos, hermanos, véanlo objetivamente, hermano Rigoberto, veámoslo objetivamente. No cumplimos los requisitos para ser ancianos. Bueno, quizás no estamos cumpliendo nosotros los requisitos para ser ancianos. O sea, algunos de nosotros no estemos cumpliendo estos requisitos. Pero me pregunto, hermano Rigoberto, ¿y qué acaso no son exactamente estos mismos requisitos para que usted sea un cristiano? ¿O para que yo sea un cristiano? No son exactamente los mismos. Pues sí puedo ser yo un miembro de la iglesia. ¿Sí? Sí puedo ser yo un miembro de la iglesia, aún con falta de estos requisitos, pero cuando se trata de ancianos, no se puede. Hermanos, yo creo que es ahí donde está el asunto. No quiero discrepar con las ideas de cada quien, no es mi intención. La intención es enseñar. Porque hermanos, es necesario que existan ancianos en cada congregación que gobiernen la iglesia, porque de otra forma, amados hermanos, amigos, nuestra congregación, si en la congregación no hay ancianos, es una congregación deficiente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué debemos hacer nosotros para que logremos que cada uno de nosotros sea un miembro calificado para ser anciano? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues llevar precisamente una vida correcta para que podamos alcanzar ese ancianato. Tenemos que llevar esa vida que debemos de tenerla, de llevarla consigo. Pero no nada más es para ser anciano, sino también para ser un cristiano. Tenemos que vivir esa vida. Por alguna razón el apóstol Pablo lo escribió, no fue gratis. Pero miren ustedes lo importante de todo esto. El que anhela obispado, he ahí el primer requisito y el más importante de todos. Es que la persona tiene que anhelar ser un anciano. La persona tiene que anhelar ser un obispo. Si usted no anhela ser un obispo, entonces ya no califica. Porque todos los demás requisitos los debe de cumplir usted como cristiano. Todos los demás requisitos debe de cumplir usted como cristiano. Pero hermanos, debemos de trabajar, hermanos predicadores y evangelistas. Debemos de trabajar nosotros. Cada miembro de la iglesia vaya teniendo como objetivo caminar hacia lograr llegar a ser ancianos. Y claro, estén calificados. Insisto en ello. Pero aquí lo importante es que tenemos que trabajar en esa dirección. Debemos de trabajar, hermano Rigoberto, en esa dirección. Porque de otra forma nos convertimos en una congregación deficiente. Vamos a seguir sufriendo divisiones. Vamos a seguir sufriendo, hermanos, esa necesidad que tenemos de doctrina pura. Vamos a seguir, hermanos, siendo expuestos o estando expuestos a las doctrinas que vienen de los grupos religiosos. Así es que tenemos que anhelar el ancianato. Es necesario anhelarlo, hermanos.
Si usted no lo anhela, difícilmente va a calificar para hacerlo. Si usted no anhela ser obispo en la iglesia, difícilmente va a alcanzar ese objetivo. Así es que entonces lo recto es que tengamos presente que el principio de autoridad empieza por allí, en reconocer que tenemos nosotros la necesidad y el anhelo de querer ser ancianos. Y de ahí se va a desprender todo lo demás. Seguramente se va a desprender todo lo demás. Seguiremos hablando de autoridad, seguiremos hablando de ancianos en nuestra próxima clase. Me despido de Facebook, mis amados hermanos. Me despido en esta transmisión de Facebook. Continúo en radio, hermanos. Quien me quiera y desee sintonizar en radio, seguimos por allá. En Facebook, hermanos, me retiro de Facebook. Estoy a sus órdenes, amados hermanos, amigos. Estoy a sus órdenes. Estoy a sus órdenes, mis amados hermanos. El que desee escribir, Dios les bendiga. Dios les ayude. Y si alguien tiene necesidad de conocimiento del tema o desea aprender un poco más de este tema, escríbame, por favor, y con gusto atendemos su llamado. Que Dios les bendiga. Continúe en radio. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro. Canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre ten eterna loor. Cuenta cómo Él descendió del cielo a nacer y en vida sufrir dolor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre den eterna loor. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro, por nosotros Él con la cruz cargó. Por salvarnos Él sufrió pena de muerte. Del pecado Cristo nos libertó. Alabadle, oh qué amor tan grande que nos brinda este que Él mostró. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, rindan loor al que nos rescató. Glorificaremos al Señor por su muerte en la cruz. De la tumba Él se levantó, gloria al Salvador Jesús. Por 40 días regresó, a los suyos se mostró. A sus seguidores dio la paz y en las nubes ascendió. Vive victorioso nuestro Rey, exaltado Redentor. En el cielo reina en majestad el glorioso Salvador. Aleluya, Cristo el Señor, al Cordero nuestra luz. El Mesías vive, el yo soy, Rey de Reyes es Jesús. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará.
grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte. Gracias, hermanos, gracias. Seguimos en radio y seguimos transmitiendo en vivo desde San Fernando, Tamaulipas, México. Seguimos transmitiendo en esta tarde. Seguimos hablando de autoridad. ¿Y por qué es necesario hablar de autoridad? ¿Por qué es necesario hablar de autoridad, mis amados hermanos? ¿Cuál es la necesidad que tenemos nosotros como congregación de que sigamos nosotros hablando de autoridad? ¿Cuál es la necesidad? Miren, hermanos, miren ustedes la necesidad tan grande que tenemos. Somos una iglesia deficiente, entre tanto que nosotros no tenemos el gobierno establecido. Tito así lo dice, Pablo le escribe a Tito y así lo dice: corrige las deficiencias. Corrige las deficiencias. Miren ustedes que cuando nosotros nos estamos constituyendo como un comité de varones, o como una reunión de varones, o como una junta de varones, o como quieran llamarle ustedes, nos reunimos con el objetivo de planear, de cuidar la sana doctrina, de ir corrigiendo las deficiencias, de ir trabajando con aquellos que están débiles, de ir edificando a la iglesia, de buscar lo mejor para la iglesia. Bueno, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Es exactamente el trabajo que deben hacer, hermanos, los ancianos. ¿Sí? Déjenme decirles algo rápidamente. En las clases pasadas yo cité el capítulo 6 del libro de los Hechos. Y miren ustedes lo que dice en el verso 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, vean ustedes que los 12, y esta es la expresión que yo decía en las clases anteriores, hermanos, no hay una imposición. Los discípulos, hermanos, los apóstoles, no dijeron: queremos a este y a este y a este y a este para que vayan y hagan el trabajo de servir las mesas. No, hermanos, no. Fíjense ustedes que le permiten a la iglesia que sea ella quien escoja a aquellos que harán el trabajo. Pero lo que sí hacen los discípulos, lo que sí hacen los apóstoles, hermanos, este grupo de 12, que yo quiero que ustedes los identifiquen como los apóstoles, hermanos, miren ustedes lo que hicieron. Sí les están dando a ellos la oportunidad de que escojan a la iglesia, pero ellos mismos están dándoles las características que deben de reunir aquellos varones a quien deben escoger. Es decir, entonces, que están citándose, se está citando allí que deben de tener cualidades exquisitas, hermanos, cualidades excelentes, cualidades que merezcan atención, cualidades que merezcan, hermano, ser usadas en el servicio. ¿Qué tan importante es servir a otros? Me parece que es de suma importancia. Me parece que es de suma importancia. Tan enorme es esto, hermanos, que los propios apóstoles están dándoles a la iglesia la facultad para buscar, pero con cualidades específicas. No es cualquier persona. Miren ustedes que no es cualquier persona quien debe ser escogida. No es cualquier persona quien tiene que ser escogida, hermanos. No es cualquier persona. Tiene que tener cualidades específicas. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? ¿Por qué tenemos que escoger a personas con estas características? ¿Cuál es la necesidad? Fíjense ustedes lo que dice allá en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 6. ¿Sí? Verso 6. No escojas a un neófito, no escojas a un principiante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 5, vamos hacia atrás, verso 5, por favor. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vamos al 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Vean ustedes este principio, que gobierne bien su casa, porque si no sabe gobernar su casa, en el verso 5, ¿cómo puede cuidar de la iglesia? Y esta cualidad debe ser para una persona que sea madura, no un neófito.
No, neófito quiere decir eso. ¿Sí? Un principiante. Hermanos, al escoger a estos personas para servir las mesas, lo que les dicen los apóstoles a la iglesia: busquen varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Escojan varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hermanos, estas cualidades debería de tener una persona que va a servir las mesas. Sí, así dice la Escritura. Y luego dicen los apóstoles: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ustedes, estos varones, se tienen que dedicar al trabajo material, y nosotros nos vamos a dedicar al trabajo espiritual. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Unos tienen que hacer el trabajo material, otros tienen que hacer el trabajo espiritual. ¿Y quiénes lo van a designar? ¿La iglesia? ¿Qué características? Ya las vimos. Hermanos, la iglesia tuvo mucho que ver en esta selección. ¿Perdieron autoridad los apóstoles de Cristo en aquella ocasión? ¿Perdieron alguna autoridad o algo por el estilo? No, hermanos. Aunque ellos eran los apóstoles de Cristo, ellos mismos facultan a la iglesia para que escojan hermanos de entre la iglesia. ¿Sí? Hermanos, no vayamos a entender nosotros que estas personas eran simples servidores ahí, nada más de meseros, y que estaban llevando la comida. No podemos ver así. Ellos fueron encargados de un trabajo especial. Hermanos, de tal forma que en este aspecto debemos de tener mucho cuidado nosotros. Insisto, el hecho de que los apóstoles hayan delegado en la iglesia este trabajo, ¿con ello perdieron autoridad? De ninguna manera. De ninguna manera, hermanos. No podemos entenderlo así. No debemos entenderlo así. Vean ustedes la importancia entonces que tiene la iglesia en seleccionar a estas personas. Hay otro punto que quiero que vean conmigo. Allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos, hay un problema que se está tratando en este capítulo, desde el verso 1 hasta el 22. ¿Sí? Miren ustedes lo que dice el verso 4. Vayamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 15. Vayan a ver el verso 4. Fíjense ustedes lo que dice. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Fíjense bien ustedes lo que dice. Vean ustedes el alto grado de participación de la iglesia. Verso 4. Fueron recibidos por la iglesia, fueron recibidos por los apóstoles, fueron recibidos por los ancianos. Hermanos, sí, señor. La iglesia, los apóstoles y los ancianos. ¿Acaso los ancianos estaban fuera de la iglesia? No. ¿Acaso los apóstoles estaban fuera de la iglesia? No.
La iglesia, hermanos, es toda, es el conjunto. Somos todos nosotros, incluyendo ancianos, incluyendo diáconos, y en este caso en Jerusalén, incluyendo apóstoles. La iglesia completa, hermanos, estaba involucrada en este trabajo. Verso 12, por favor, vayan al verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Sí? Toda la multitud, ahí dice toda la multitud, hermanos. Vean ustedes lo que dice. Toda la multitud está incluyendo iglesia, ancianos y apóstoles. Verso 22, para ser más exactos. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia. Oigan bien lo que dice, con toda la iglesia. Amados, este es el alto grado de involucramiento de la iglesia en un trabajo tan delicado como es la selección de su autoridad. La dirección es del Espíritu Santo, sin duda alguna. Eso no es cuestionable, hermanos. Eso no es cuestionable. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, y yo quiero que ustedes vean, amados hermanos, amigos, es que la iglesia tiene que decidir. La iglesia es la que tiene que seleccionar, hermanos. ¿Sí? Así de sencillo. La iglesia estuvo involucrada, hermanos. Sigue estando presente hoy, oyendo y entendiendo todas las cosas que pasan alrededor. Pero es la iglesia. Hermanos, debemos entender que si seguimos operando nosotros a través de una junta de varones, a través, hermanos, de una reunión de varones, a través de un comité o como quieran llamarle ustedes, hermanos, estamos siendo deficientes. No estamos siguiendo el patrón bíblico. Y esa es nuestra preocupación. Esa es la preocupación de su servidor y del grupo de administradores de la radio. Necesitamos tener, hermanos, ancianos en cada iglesia. Es necesario que haya un cuerpo de ancianos. Bueno, eso es lo que nosotros podemos entender, hermanos. Eso es lo que nosotros podemos enseñar a ustedes. Decides seguir al Señor. Sí. Amados, Te he escuchado, pero tú no sabes, no entiendes. ¿qué tan delicado es lo que yo estoy pasando? que sigamos estando así? Es cierto, ¿Qué tan delicado es? pero Jesús sí te entiende. Habríamos de cuestionarnos esto. ¿No creen ustedes? ¿No creen ustedes, hermanos? ¿No creen ustedes que deberíamos de cuestionarnos nosotros? Hacernos esta pregunta y buscar una respuesta adecuada. Seguimos hablando de autoridad. Vuelvo en unos instantes. Eres mi experiencia, eres mi fortaleza, salvación te da si por él esperas. De Cristo es que yo te voy a hablar, con su amor él te rebosará. Él solo a cambio pide tu fidelidad. De las manos él te llevará y quiere escucharte al expresar. Jesús, la luz del mundo, es luz de mi alma.
Jesús, la luz del mundo, es luz de mi alma. Luz de mi alma. Jesús, la luz del mundo, es luz de mi alma. 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 Padre Dios, tu amor refleja en mí. Hazme luz para servir. Dios de amor, tu faz quiero ver y sentir en mí tu ser. Padre Dios, refleja en mí tu ser. Padre Dios, hazme sentir tu paz en mí. Padre Dios, refleja en mí tu amor y sentirte, Padre Dios, Dios de amor, tu luz pone en mí y mirar tu gracia en mí. Padre Dios, te quiero ver. Ven por mí, te esperaré. Padre Dios, refleja en mí tu ser. Padre Dios, hazme sentir tu paz en mí. Padre Dios, refleja en mí tu amor y sentirte, Padre Dios. Padre Dios, tu amor refleja en mí. Hazme luz para servir. Dios de amor, tu paz quiero ver y sentir en mí tu ser. Padre Dios, refleja en mí tu ser. Padre Dios, hazme sentir tu paz en mí. Padre Dios, refleja en mí tu amor y sentirte, Padre Dios, y sentirte, Padre Dios. Tupa-turup, tupa-rum, tupa-turup, tupa-rum, tupa-turup, tupa-rum, tupa-turup, tupa-rum. Señor, tú conoces mi corazón, toda mi vida y mi interior. Nunca te ocultaré mi deseo de adorarte.
adorarte, porque Señor, tú conoces lo que soy. Tu bakuruntus, tu bakuruntus, que bakuruntus, tu bakuruntus, tu bakuruntus, tu bakuruntus, y un paso saques del tentador, pero confiado yo estaré, que con tu ayuda conmigo, Señor, este mundo yo venceré. Señor, tú conoces mi corazón, toda mi vida y mi interior. Nunca te ocultaré mi deseo de adorarte, porque Señor, tú conoces lo que soy. Chupaturum, tuparum, tupaturum, tuparum, tupaturum, tuparum, tupaturum, tuparum, tupaturum, tuparum, secas mis lágrimas y los para mí. Pero una cosa entiendo, que es igual hasta el fin feliz contigo voy a vivir. Señor, tú conoces mi corazón y en toda mi vida y mi interior. Nunca te ocultaré mi deseo de adorarte, porque Señor, tú conoces lo que soy. Señor, tú conoces mi corazón, toda mi vida y mi interior. Nunca te ocultaré mi deseo de adorarte, porque Señor, tú conoces lo que soy. Porque Señor, tú conoces lo que soy. Porque Señor, tú conoces lo que soy. No queda nada importante con que pueda yo pagarte. Toma mi vida y no te la doy, tú sabrás darle valor. Y aunque al mundo yo me enfrente, siempre serás mi sostén. Tú serás mi ayuda.
no queda nada importante con que pueda yo pagarte. Toma mi vida, yo te la doy. Seguimos hablando de autoridad. Seguimos hablando de autoridad. Miren ustedes, amados hermanos, amigos, ¿hasta dónde la iglesia debe estar involucrada en el trabajo de la selección de ancianos? ¿Hasta dónde? Bueno, ya vimos los ejemplos. Ya vimos los ejemplos. Miren ustedes lo que quiero agregar en esta tarde, aprovechando el espacio de nuestro hermano Roberto Copado, que me lo ha cedido. Quiero ahondar un poquito más en este tema. No quiero tampoco que ustedes se sientan agredidos, ni mucho menos, no es la razón, ni deseo eso tampoco. Pero quiero que ustedes vean esto. Miren que los ancianos deben ser ejemplo a seguir. Así como los pastores van delante de las ovejas. Fíjense ustedes la expresión de Juan 10. Jesús enseñando, Juan capítulo 10, versos 3 y 4. Las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Miren ustedes este principio, miren ustedes este principio. Por eso quise citarlo, hermanos. Los líderes, hermanos, van delante. Los ancianos, los pastores, los obispos son ejemplo a seguir. Van delante de las ovejas. Vean lo que dice aquí Juan ahí en el capítulo 10, verso 4 exactamente. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas. Bueno, las ovejas le siguen, porque conocen su voz. No las va empujando. Vean ustedes lo que hace este líder. Dice Jesús, el líder no va empujando a nadie. Dice que las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermanos, un líder ni jala ni empuja. No, señor. Los líderes de la iglesia, los ancianos, ni jalan ni empujan, hermanos. Son ejemplo. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan capítulo 10, verso 4. Los ancianos, hermanos y amigos, son guías de la iglesia. Son ejemplos, son modelos. Son miembros, hermanos, que se les distingue, que son distinguidos. Son hermanos que tienen alta madurez. Son hermanos que van caminando y tras de sí van muchos, siendo ejemplos solamente. Vean ustedes el verso 28 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué tengo que mirar primero por vosotros? Tiene que ver primero por ese cuerpo. Tienes que ver por ese cuerpo de ancianos. Tienen que ver por ustedes mismos primero. Y luego ver por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ese es el trabajo, hermanos. Apacentar. Miren ustedes que lo que yo quiero que ustedes vean es que los líderes, los ancianos, los presbíteros,
Los pastores, los obispos, hermanos, no están jalando a nadie, ni están empujando a nadie. Son ejemplo. ¿Podemos entender esto? Hay razón para entender esto. Dice la escritura aquí que las ovejas siguen porque conocen la voz. Qué maravillas, ¿no? Qué maravillas. Qué maravillas, hermanos. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos y debemos aprender y entender. Bueno, tenemos un cuestionamiento. Ya sabemos que los ancianos son ejemplo. Pero entonces, ¿por qué no se escogen ancianos? ¿Por qué no se escogen ancianos? ¿Qué está sucediendo, hermanos? ¿Por qué no se están escogiendo ancianos? ¿Por qué no? Yo creo que este es trabajo del predicador. Este es trabajo de nosotros como evangelistas, de nosotros como predicadores. Este es nuestro trabajo. ¿Sí? Este es el trabajo de nosotros, hermanos. Miren ustedes lo que dice Primera de Timoteo. Primera carta a Timoteo. Vayamos allá. Capítulo 1. Fíjense ustedes lo que dice. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, en el verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifiquen edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. El trabajo del evangelista, hermanos, es el de guiar, instruir, corregir, animar, reprender, para que la iglesia sea fiel y cumpla con el propósito de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice el verso 6 del capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Miren ustedes lo que dice. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Serás buen predicador. Serás buen evangelista. Si esto enseñas a los hermanos. Así es que entonces, oye Timoteo, tienes un gran trabajo. Oye Timoteo, hay trabajo que hacer. ¿Y cuántos Timoteos sabemos a hoy? ¿Cuántos Timoteos habemos hoy, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos estamos dispuestos de nosotros a seguir el ejemplo de Timoteo? Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? ¿Cuál es el trabajo del predicador? Sí, así es. Dice allí muy bien, perfectamente bien, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta. Es el trabajo de nosotros. Es el trabajo del evangelista. ¿Se fija, hermano? Hermana, ¿se fija usted el trabajo que tenemos nosotros? Vamos al capítulo 1 de Tito. Y vamos al verso 15. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice todo lo que hay que hacer. Y a Tito le dice exactamente lo que hay que hacer. A los dos, hermanos. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Ándale. Con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Necesitas ser ejemplo de los demás. Sí, tienes que guiar, tienes que instruir, tienes que animar, tienes que corregir, tienes que reprender. Esto habla y exhorta y reprende. Pero hazlo con autoridad, Señor. El Señor Jesús está diciendo lo que habremos de hacer. Pablo está enseñando a la iglesia y en este caso enseña a Tito. Con toda autoridad, Tito. Oye, a ver, dime, con autoridad tengo que enseñar, sí, Señor. Tienes que reprender, sí, Señor. Tienes que exhortar, sí, Señor. Tienes que guiar, sí, Señor. Pero también tienes que animar con autoridad, hermano. Pablo le está diciendo a Tito, no seas débil. Tienes que hablar con autoridad. Pero bueno, ¿y para qué tienes que estar hablando con autoridad, Tito? Por esta causa te dejé en Creta para... Fíjate nada más. Fíjense ustedes nada más. Hay algunos hermanos de nosotros, predicadores y evangelistas, o como le quiera usted llamar, ministro, o como quiera llamarle, que asumimos el papel de anciano o de ancianos. Y saben una cosa, hermanos, y la congregación está contenta con esta situación. No se preocupan por escoger ancianos, porque el evangelista no solamente hace el trabajo de ancianos, sino que también hace la obra personal de los miembros. ¿Sí? El evangelista, hermanos, va y realiza el trabajo de evangelismo. Va y ayuda a los demás. Va y lleva a los enfermos. Va y visita a los hospitales. El evangelista va y reprende. El evangelista va y exhorta. El evangelista va y edifica. El evangelista va y anima. Hermanos, estamos haciendo el trabajo de ancianos. Pero un evangelista fiel, un predicador fiel, sabe exactamente cuál es su lugar en la obra y sabe y reconoce la necesidad que se tienen de constituir ancianos. El evangelista, hermanos, el predicador, sí, es cierto que puede estar capacitado para eso y para mucho más, pero él no tiene autoridad para hacer la obra de los ancianos. Y algo más crítico, hermanos. A veces, en ocasiones, hasta nos decimos encargados de la obra. Ándale. Encargados de la obra. No, hermanos. No, nosotros no somos encargados de la obra. No. Lo que sí tenemos que hacer, que tenemos que hacer todo lo posible
por desarrollar hermanos fieles para que se constituya ese cuerpo de ancianos en la congregación. Eso es lo que tenemos que hacer, porque ese es el patrón bíblico. Ahora bien, para desarrollar líderes es necesario que la iglesia sea verdaderamente madura, que la iglesia sea fiel, que los miembros estén convertidos, no solamente bautizados. No, hermanos, se requiere que la iglesia tenga miembros que estén convertidos, no solamente bautizados. La iglesia no necesita de diablitos remojados, no. Se necesita personas espirituales que tengan ejercitados, hermanos, que tengan ejercitados sus oídos. Se necesita, hermanos, de personas que tengan ejercitados sus sentidos. Se necesita personas maduras. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Por qué razón, hermanos? Tienen que ser maduras. ¿Por qué la congregación tiene que ser madura? Porque no debe de dejarse llevar, hermanos, de doctrinas diversas y extrañas. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La iglesia debe estar, hermanos, fortalecida. La iglesia debe estar enseñada. La iglesia debe estar edificada. La iglesia debe estar, hermanos, animada y animar a otros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, no busquemos los asuntos personales. No busquemos ser el primer lugar en la iglesia. No estemos buscando eso. No queremos diótrefes en la iglesia. Necesitamos gallos en la iglesia, no diótrefes. Hermanos, si cuando estoy hablando de gallo me estoy refiriendo a aquel hermano a quien Juan les está escribiendo en la segunda carta y en la tercera carta de Juan. Nosotros no queremos diótrefes, hermanos. Los evangelistas no están buscando diótrefes. Ni usted como evangelista, ni predicador, hermanos, debe de constituirse en un diótrefes. No, señor. Para desarrollar líderes verdaderos, es necesario que la iglesia sea fiel, sea fuerte, sea firme, tenga una enseñanza clara y precisa sobre lo que es la doctrina. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Estamos cambiando la doctrina por los deportes. Estamos cambiando la doctrina por el trabajo. Estamos cambiando la doctrina por el negocio. Estamos cambiando a Dios por la familia. Estamos cambiando a Dios por las cosas del mundo. A ver, ¿qué dice la Escritura? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Hay una falta de enseñanza en la iglesia? Sí.
¿Hay una falta de conocimiento en la iglesia? Sí. Pero como el predicador hace todo, pues la iglesia está muy cómodamente, hermanos, sentada. Como los varones hacen todo, pues la iglesia está cómodamente sentada. Ah, es que el hermano fulano lo puede hacer. Hermano, te encargamos esto. No, yo no puedo hacerlo, lo hace mejor aquel. Hermanos, una congregación con estas características sigue siendo débil. Y muchas veces tiene actitudes carnales. ¿Hay falta de crecimiento? Sí lo hay. Una iglesia sin ancianos es una iglesia deficiente. Es una iglesia débil. Si no tiene conocimiento y madurez para escoger ancianos, tampoco tiene crecimiento y madurez para cumplir con los deberes de edificar la iglesia, de evangelizar, de benevolencia. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos de las congregaciones en México, no sé en Centroamérica, desconozco, no le he preguntado a los hermanos. Y cuando se acercaban a Jerusalén, no sé en Sudamérica, no lo desconozco, hermanos. Pero déjenme decirles a ustedes que en México muy pocas congregaciones tienen ancianos. ¿Saben ustedes por qué? Porque hemos tenido el arreglo muy fácil y muy sencillo. Que el predicador haga lo que tenga que hacer, porque por eso a él le pagamos. Error. Error. Error, hermanos. No debemos estar pensando en eso. El predicador, el evangelista, no es un cacique. El predicador y el evangelista, hermanos, no es el mandamás. No. Lo que tiene que hacer usted como predicador, usted como evangelista, amado hermano, es empezar a trabajar con la iglesia para que deje de ser deficiente, para que deje de ser débil, para que empiece a crecer y haya madurez, y habiendo crecimiento y madurez, escoger ancianos. Porque si no ha escogido ancianos, tampoco tiene crecimiento y tampoco tiene madurez para seguir cumpliendo con sus deberes de edificación, de evangelización, de benevolencia, de atención a los santos, de a los pobres, hermanos. Así es que, hermanos, tenemos una gran tarea. Tenemos una gran tarea. Seguimos hablando de autoridad. La próxima semana estaremos hablando de autoridad y seguiremos hablando de autoridad. Seguiremos hablando. ¿Qué tan importante es? A mi juicio, hermanos, muy importante. Por lo que yo he aprendido de la Escritura, es de suma importancia. Seguimos. Seguimos con nuestra transmisión en radio. De vuestros dones. Lo mejor de mí te canto, mi Señor. Lo mejor de mí elevo con mi voz. Atiéndeme, escúchame, es algo que me brota del corazón. Lo mejor de mí ofrezco, mi Señor, fruto del amor, respeto, devoción. Acéptalo, es para ti, es algo que me brota del corazón.
Lo mejor de mí, canto para ti, canto con amor, lleno de ilusión, todo por lograr a ti. Lo mejor de mí, canto para ti, canto con amor, lleno de ilusión, todo por lograr a ti. Lo mejor de mí ofrezco, mi Señor, fruto del amor, respeto, devoción. Acéptalo, es para ti, es algo que me brota del corazón. Lo mejor de mí, canto para ti, canto con amor, lleno de ilusión, todo por lograr a ti. Lo mejor de mí, canto para ti, canto con amor, lleno de ilusión, todo por lograr a ti. Yo le esperaré, pues sé que vendrá y feliz viviré. Y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en él. Cada día sé más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá, con poder vendrá, todos le verán su señal, brillará entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Podré olvidar que murió por mí en pesada cruz, y su amor es tal que me hace vivir y sentir la paz. Agradezco a cada uno de ustedes que ha estado conectado, que ha estado atento a esta transmisión, a este programa. Gracias, hermanos, gracias a cada uno de ustedes por haber estado atentos a este su programa, Iglesia en Crecimiento. Gracias por su atención. Gracias porque han dispuesto de su tiempo para el estudio de esta tarde. Próxima semana seguiremos hablando de autoridad. Hermanos, amigos, gracias. Estamos transmitiendo en vivo desde San Fernando, Tamaulipas, México. Así es que les invito a que sigan ustedes en sintonía de su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación. Continuamos todavía con la programación. Pero quiero recordarles a ustedes, hermanos, quiero recordarles a ustedes que del 30 de julio al 4 de agosto estaremos disfrutando de un seminario sobre apología, defensa de la verdad, apología, defensa de la doctrina.
Serán temas interesantes, hermanos. Temas muy interesantes. No lo olvide. Estaremos transmitiendo a partir del día 30 de julio hasta el 4 de agosto. Iniciaremos a la 1:30 de la tarde y terminaremos hasta las 11 de la noche. El sábado 4 de agosto empezaremos desde las 7:30 de la mañana y terminaremos con una mesa redonda a las 2 de la tarde. De las 12 del mediodía a las 2 de la tarde en una mesa redonda para hacer las conclusiones de ese seminario. Dios bendiga el trabajo, los planes y los proyectos que hay, hermanos. Y a cada uno de ustedes, el Señor sea con ustedes. Que les ayude en todas las cosas y que su amor, su gracia y misericordia estén siempre con ustedes. Me despido de radio, me despido, hermanos, de esta transmisión. Que el Señor sea con ustedes y vamos a seguir en sintonía de su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación. Dios les bendiga.